7 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Sale fundamentalmente el señor Jorge Fernández Díaz, que es un señor que nos avergonzaba a todos los españoles. Es un señor que, si se demostrara, nosotros le pedimos que viniera al Parlamento a explicárnoslo, para que nos sacara de duda, pero no vino. Debió considerar que eso no es obligación de un ministro. Es un señor que, si se demostrara, habría estado utilizando recursos de todas y de todos para que funcionarios públicos espiaran, hostigaran y fabricaran dosieres contra representantes de partidos políticos diferentes. Han sido casi 5 años de trabajo en esta casa y yo quiero agradecer públicamente una vez más al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que tuviera, en fin, la confianza que tuvo en mí cuando hace ahora, pues yo esta mañana veía por televisión la jura y promesa de los nuevos ministros y no quiero ocultar que he sentido pues una cierta nostalgia, ¿no? Mariano Rajoy va a chantajear de forma permanente a Partido Socialista y Ciudadanos con un dilema, el dilema de o me apruebas estos recortes o me apruebas estas leyes o vamos a elecciones. Y creo que eso puede asustar mucho al Partido Socialista y a Ciudadanos, de tal forma que se vean plegados a esa exigencia del Partido Popular y eso podría alargar mucho la posible investidura. Creo también que el Partido Socialista no ha iniciado una operación de descabezamiento de Pedro Sánchez para evitar terceras elecciones y facilitar un gobierno del PP para que en marzo tengamos elecciones. Creo que el Partido Socialista tiene claro que el gobierno de Mariano Rajoy va a ser un gobierno al menos de un año. Son unos documentos que están, entiendo, protegidos por la Ley Oficial de Protección de Datos y que solamente ha podido aportar la Comunidad de Madrid o Ramón Espinar. Y a ver si va a ser que, además del señor Cebrián, es a la señora Cifuentes a la que no le gusta Ramón Espinar. Muy preocupada. Que con normalidad democrática los ministros de este gobierno manos tijeras, pues bueno, rindan cuentas como deben haberlo hecho y como deberían haberlo hecho los que estaban en funciones durante todo este tiempo. El presidente del gobierno también se ha referido a la necesidad de hablar mucho, de dialogar mucho, de pactar mucho, de consensuar mucho. Go, Hillary, go! For goodness sake, go for it! Don't let Trump win! We are all with you! Moltes gràcies a totes i a tots. Muy buenos días, amigos, bienvenidos y amigas a La Cafetera, a este espacio en el que nos juntamos los resistentes de todo el planeta tratando de llorarnos en el hombro con la cabeza. Es lunes, empieza la semana. Joder, qué día. Como todas las semanas vayan a ser así. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué has hecho? Pues ha sido bastante tranquilito.
la verdad. Bueno, pero perdona, muy bien. has quedado con tus amigas, has ido tranquilito, habéis quemado Madrid. Bueno, sí, ya ves tú. No, hombre, ayer sí que fui a cenar por un cumpleaños y muy bien. Pero tranquilamente porque ya tenemos una edad. Joder, tenemos una edad, dice. Yo no sé por qué lo estás diciendo. El más fiestero, tú fuiste el más fiestero porque te fuiste hasta casi la otra punta de España. No, ostras, luego os lo cuento porque además, oye, fue lo mejor de todo, lo mejor es que han sido 48 horas subido en el coche porque me fui hasta el Maestrazgo ida y vuelta, pero me he encontrado con un montón de oyentes del programa, con un montón de gente que se acercó hasta allí y eso ha sido súper agradable, súper agradable. La verdad es que muy buenos días a todos, yo no sé qué tenéis, pero resulta que alrededor de este programa se ha ido concentrando un montón de gente maja, que no es que me extrañase, porque ya lo he dicho otras veces, pero es verdad que me he encontrado un montón de gente, en fin, fabulosa, alrededor del programa. Bueno, Ricardo, muy buenos días, Ricardo, Elena Noruega, Arturo, Diego Arranz, Lucy, buenos días, José Cuenca, Rodri, Alazoala, Ángel García, Guillem Salazar, Carlos... a Carlos le estuve viendo allí, Carlos que se acercó también a ese acto que se celebró en Tronchón, donde me nombraron... ya no me podéis llamar reverendo, me tenéis que llamar reverendo embajador. Oye, que estoy súper contento con el cargo y además estoy dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Tenemos que hablar de las maravillas de la zona. No, pero es verdad, gente majísima se acercó. Carlos, oyente de este programa, que se acercó hasta el acto y vino súper simpático. Nos estuvimos allí haciendo fotos, luego tomándonos un vino también. Y otros oyentes, gente que me había encontrado por ahí porque estoy otro que me decían, oye, que somos oyentes de la cafetera. Bueno, Ángel, Hardy Useful, muy buenos días, Hardy, que este fin de semana te pillé desprevenido, tontorrón, te envié ahí un audio. Es porque te vi muy relajado el fin de semana. Alberto Juesas, buenos días. Maite, Mozzarella, Palomaira Zazábal, La Letra Escarlata, Libertino Francachela, José Cuenca, en fin, tantos y tantos amigos PSV que se incorporan a esta hora al programa y con quienes vamos a tratar de analizar estos cambios tan formidables que se están produciendo a nuestro alrededor en un mundo muy complejo, muy cambiante, muy convulso. Por cierto, hoy vamos a hablar algo de Estados Unidos porque todas las portadas de los periódicos, todas las portadas están centradas en estas elecciones que se van a vivir en los Estados Unidos dentro de 48 horas. Hay muchísima tensión porque en las encuestas hay un cierto paralelismo entre la candidatura de Hillary Clinton y Trump en términos de encuestas y hay una gran preocupación por el hecho de que Trump pueda convertirse en presidente de los Estados Unidos. ¿Os imagináis porque claro, a nadie le gusta Hillary Clinton, pero ¿os imagináis el lío si Donald Trump se convirtiera finalmente en presidente? Bueno, esa incógnita no quedará despejada hasta dentro de 48 horas, pero en todo caso hoy las portadas de los periódicos están dedicadas a esto. Bueno, muchísimas gracias, vamos a hablar un poquito de eso, hablaremos también algo de la situación nacional, sigue esa sensación de día de la marmota permanente en el que vivimos porque nos encontramos. Ahora se está conformando el nuevo gobierno, ya conocemos los nombres de los ministros, se está produciendo lo que suele ser la entrega de papeles de un ministro a otro y vimos, por ejemplo, a Jorge Fernández Díaz despidiéndose del ministerio. Tanta paz cojas como paz no has dejado. A ver si alguien me envía el refrán para que pueda... Bueno, muchísimas gracias, dice Daniel. Lo bueno de Trump, presidente, es que probablemente evitemos la guerra contra Rusia. Sí, lo que pasa es que, Daniel, lo mismo nos sale en guerra contra otros rivales políticos. No sé yo si es muy buena idea. Bueno, un saludo muy especial también a Belén, Kepa, José Luis, Salvador, Inmaculada, Marcos. Son nuevos mecenas de la cafetera. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por hacer posible que este proyecto sea realidad y que vayamos construyendo poquito a poco cosas nuevas. Ahora estamos dándole muchas vueltas a este... tanta paz lleve como nos deja, dice Lucy. Fernando, es que tienes que estar un poco más en estos refranes. Bueno, 627, eso, tanta paz lleves como descanso dejas. Oye, pues hay muchas variantes. Eso, Jorge Fernández Díaz, tanta paz lleves como descanso dejas. Bueno, os decía que hay un número de teléfono
a través del cual podéis participar. Mensajes de audio 627 002 002 627 002 002 con un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio. Dejadme un titularcito para que podamos ordenar los mensajes. Buenas, Fernando. Acabamos de salir mi marido y yo de un meeting de Bernie Sanders en apoyo de Hillary Clinton en Ames, una de las pocas islas demócratas que hay en el estado de Iowa, y ha resultado inspirador escuchar a este hombre hablar de cosas que son normales pero que aquí no lo son: educación gratuita, sanidad para todos. El único momento un poco complicado de la asistencia ha sido cuando uno de los teloneros ha empezado a criticar a Hillary Clinton por sus relaciones con los grandes poderes y lo han sacado a empujones del escenario. Fue un momento un poco tenso después de que los estudiantes empezaran a aplaudir las ideas que tienen. Nada, un saludo para la asistencia desde Ames, Iowa. ¡Saludos! Un saludo. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. ¿Cómo nos gusta cuando nuestros expatriados se convierten además en corresponsales? Bueno, cuando los oyentes del programa en general se convierten en corresponsales del mismo, allí donde están sucediendo los acontecimientos, y nos envían mensajes como este que nos enviaba. Es verdad, Bernie Sanders, el gran desaparecido, ahora apoyando la campaña de... Una vez no pudo entrar ya en la carrera presidencial, apoyando la campaña de Hillary Clinton, pero apoyándola con un nudo en la garganta, porque a nadie le gusta mucho. Y luego los grandes desaparecidos, los otros partidos que compiten por estas elecciones, el Partido Liberal a la derecha y el Partido de los Verdes, que va a intentar rascar, arañar algunos votos. ¿Qué me decías, María? Que de hecho sobre el Partido de los Verdes fue bastante polémico lo que dijo la actriz Susan Sarandon, porque ella decía: no voto con mi vagina, y en esto se refería en redes sociales, se refería a que no tenía que votar a Hillary Clinton por eso mismo, ¿no?, por ser mujer, sino que ella, como fiel seguidora de Bernie Sanders, no podía votar a Hillary Clinton, sino que iba a optar por votar al Partido Verde, porque ella textualmente decía: el miedo a Donald Trump no es suficiente para que apoye a Clinton con su historial de corrupción. Dice Elena Noruega: Bernie Sanders ha dado varias lecciones a Cayo Lara y Llamazares, dice, y siento escribirlos en la misma frase. Eso lo vas a tener que explicar, Elena, no sé. Bueno, pues en esta última fase de la carrera presidencial, en esta última semana que entra ya en la recta final para las elecciones, nos encontramos con que hoy es la portada de los periódicos españoles. Os podéis imaginar que no solamente sucede en este país, vamos a tener un aluvión de noticias relacionadas con los Estados Unidos en los próximos días que va a ser un poco agotadora. Fijaos que precisamente este fin de semana estábamos analizando los programas de la semana pasada y decíamos, hemos intentado la semana pasada salirnos de la agenda setting. Estaba muy centrada en los problemas de Podemos, en si el piso de Espinar, y hemos intentado darle importancia a temas que son especialmente trascendentes, más allá de si alguien vende o no un piso, o temas relacionados pues con, entre otras cosas, pues con la guerra de Irak, con esa comisión parlamentaria que no se ha podido celebrar porque el Partido Popular, Ciudadanos, PNV lo han evitado. En fin, hemos intentado colocar el foco en otros asuntos porque nos parecía que hay que saber alejarse, ¿no? Pero esta semana me temo, yo os lo digo, me temo que va a ser absolutamente inevitable que coloquemos el foco en la agenda setting, porque es que, a ver de qué manera nos podemos abstraer de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que como podéis suponer, pues mezcla la política con el show business, y a partir de ahí un espectáculo político de primera magnitud. Todas las televisiones han enviado corresponsales. En España, diversos periodistas, y hablábamos aquí el viernes con Ana Pastor, que está siguiendo las elecciones desde allí, desde Estados Unidos. Al Rojo Vivo va a hacer un especial también el propio martes de madrugada. Va a haber diversos medios de comunicación españoles siguiéndolo en directo. Podéis imaginar la trascendencia que esto va a alcanzar. Vamos a intentar salirnos en la medida de lo posible, pero os digo que no tengo muchas esperanzas porque, entre otras cosas, ahora estábamos mirando la agenda mediática y los lugares donde colocar el foco, y está
todo completamente secuestrado por las noticias que nos llegan desde Estados Unidos. Dice el periódico El País: el final de la campaña revela un Estados Unidos pesimista y desgarrado. Ocurra lo que ocurra en las elecciones presidenciales de mañana en Estados Unidos, los sondeos siguen siendo ligeramente favorables a la demócrata Hillary Clinton, que anoche fue exonerada de nuevo por el FBI. La sociedad está agotada y con ganas de dejar atrás esta larga campaña, dice el periódico El País. ¿Cómo será que aquí ha salpicado tanto la vida política española que escuchamos el otro día al propio Miquel Iceta reproduciendo aquella frase que convirtió en popular aquello de Pedro, por Dios, Pedro, no dejes que gane Mariano Rajoy? Bueno, pues ahora ya tiene adaptación. Go, Hillary, go! For goodness sake, go for it! Don't let Trump win! We are all with you! Moltes gràcies a totes i a tots. Bueno, la forma de salirnos de la agenda setting, porque claro, dice Mediterranean, dice, pues Berlín, precisamente razón de más para comentar lo que nos afecta directamente al país. Bueno, pues hay un número de teléfono, 627-002-002. Lo digo porque en el programa hay muchas herramientas de participación y podéis proponer allí temas, podéis participar, podéis sugerirlos. Además siempre nos llegan temas muy diferentes que no están relacionados y que podéis aprovechar el hashtag del programa también para darlos a conocer. Buenos días, Resistencia, Fernando, María. Lo que nos acabas de contar de la sanidad, pues... ¿Qué ha pasado? Vamos escuchando ahora. Buenos días, Resistencia, Fernando, María. Hoy os escucho desde Sevilla, pasando unos días en mi tierra y viendo amanecer. Que yo sé que estas cosas os gustan. Un fuerte abrazo. Dice Diego Arranz, dice, bueno, y Z apoyando a Pedro Sánchez, mirad cómo acabó, pues Trump va a ser presidente. Los Estados Unidos, también Donald Trump y Hillary Clinton, portada en el periódico ABC, los dos rostros, un gran primer plano y la bandera de los Estados Unidos de fondo. Dice el periódico ABC, a un día de la batalla final, Trump pisa los talones a Clinton en las elecciones más abiertas. El FBI exculpa a la candidata demócrata en el escándalo de los correos, mientras el magnate se hace fuerte en los estados industriales. De pronto se está observando un cierto refuerzo de los hispanos en su apoyo a Hillary Clinton y hemos visto este giro, efectivamente un giro en las últimas horas del FBI, que como sabéis había anunciado una investigación sobre nuevos correos de Hillary Clinton y parece ser, yo no sé si es que les ha entrado pánico escénico al ver que podía convertirse en todo un impulso para Donald Trump, pero han dado marcha atrás, han tenido que dar marcha atrás y ahora dice el ABC, dice, exculpa a la candidata demócrata en el escándalo de los correos, mientras el magnate se hace fuerte en los estados industriales, dice el periódico ABC. Dice Fran Moreno, Hillary tiene más peligro que una piraña en un bidé. Hombre, no sé, para estas horas de la mañana podrías haber buscado una metáfora. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros
será derribado. Buenos días, Resistencia. Si queréis tener una información al minuto sobre las elecciones estadounidenses, hay una cuenta en Twitter que se llama El Orden Mundial y van a transmitir por Periscope durante toda la noche para informar sobre las elecciones. Ellos también estuvieron siguiendo el golpe de Estado en Turquía y la verdad es que fue muy refrescante escuchar a una gente tan joven, analista, política, hablar de un tema de actualidad como entonces fue aquello y bueno, mañana serán las elecciones. Buen lunes. Sí, hay mucha preocupación, como digo, por una eventual victoria de Donald Trump, aunque nadie sabe muy bien si realmente se están engordando artificialmente las encuestas o si hay razones reales para temer ese resultado electoral. Pero lo cierto es que más allá de cualquier consideración y de cualquier lectura que se pueda hacer sobre las encuestas y sobre los propios medios de comunicación, que desde luego tienen un enorme desencuentro con Donald Trump, pero sí que es verdad que nos encontramos con que los actos, los mítines de Trump se llenan hasta la bandera. Es una cosa absolutamente exagerada, es una cosa impresionante. Donald Trump ha conseguido centralizar el discurso del Brexit, nos lo contaba Ana Pastor. Ha conseguido generar esa sensación de autonomía, independencia, protesta, y se han subido, que sea alguien como Donald Trump, un billonario, el que consiga que los indignados se suban. Claro, son los indignados de los lugares, digamos, de Estados Unidos, no se puede decir que sean muy sofisticados, pero que se suban a ese discurso, al discurso de la indignación burgueso-capitalista de Trump, es una cosa alucinante. El resplandor del odio, dice el periódico El Mundo, una fotografía de Donald Trump en un escenario que es más propio de 1984, eso sí, mucho más colorido y dorado, parece al estilo más puro de las burbujas Freycinet en una versión norteamericanizada. Donald Trump, ante su propia imagen proyectada en una pantalla gigante durante la convención republicana celebrada el 21 de julio en Cleveland, en Ohio, y dice el periódico El Mundo que el Ku Klux Klan y otras organizaciones extremistas están pidiendo el voto para Trump, que llega a la jornada electoral apelando a un discurso populista contra las élites. Bueno, ahora todo lo que apele al discurso contra las élites ya se denomina populista, pero en todo caso es verdad, él hace incluso alusiones directas al Brexit. Es una cosa increíble, lo denomina el Brexit norteamericano y dice: el FBI da marcha atrás, descarta indicios de delito en los correos de Hillary Clinton, pero esta imagen de portada es enormemente simbólica en la portada del periódico El Mundo, porque está señalando hacia la cámara y parece de verdad, es una imagen que es muy similar a las de, como digo, a las de 1984. Buenos días, cafetera. Máximo Pradera ha escrito hace un ratito un tuit que dice: es muy fácil criticar a los yanquis, pero es como si aquí nos hubieran dado a elegir entre Esperanza Aguirre y Jesús Gil. Allá cada uno con la interpretación de quién es quién. Desde luego a mí me ponen los pelos de punta pensar que Trump, este señor bipolar, excéntrico y sin filtro, pueda tener el botón rojo del maletín nuclear. Los pelos de punta. Claro, es que uno de los miedos es qué política de defensa hará Donald Trump, qué política internacional, qué política racial hará en Estados Unidos. El hecho de que el Ku Klux Klan esté pidiendo, y organizaciones de esa índole estén pidiendo el voto para Trump, hombre, no da un mensaje muy esperanzador, ¿no? De ahí
el altísimo número de hispanos que se están uniendo ahora, pero en las últimas horas de campaña, porque había bastante timidez a la hora de dar la cara por Hillary Clinton, por esto mismo que decías tú, Obdemurian. Finalmente se está eligiendo entre lo malo y lo menos malo, pero malo en todo caso, ¿no? En fin. La analogía es dura, dice Krull, dice, me gusta esa analogía, Jesús Gil y Esperanza Aguirre. Luke Ball dice, me da más miedo Hillary Clinton. Pues no lo sé. Aunque tradicionalmente los demócratas siempre han tenido una política internacional bastante agresiva. Tradicionalmente, es paradójico, ¿no? Porque uno tiende a pensar que los grandes conflictos los han iniciado los republicanos y no es así. Buenos días, cafetera. He oído a Miquel Iceta apoyando a Hillary Clinton como hizo con Pedro Sánchez y ahora sí que perdió toda la esperanza. Sí. Sí, había algún mensaje en esa misma dirección, pero en fin. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando y María. Como Fernando ya me llamó iluso por haber apoyado a Trump o por esperar que ganase las primarias, ya no creo que tenga un calificativo muy positivo si le digo que voy con Jill Stein. Pero también es muy triste como un sistema de representación bipartidista al que pueden llevarnos en la próxima reforma ha quitado toda posibilidad de un tercer partido como el de Jill Stein, con un proyecto social que podría haber firmado Bernie Sanders y que al mismo tiempo se va difuminando entre una corrupta y algo como Trump, que no sé calificarlo. Bueno, feliz semana y mucha suerte el martes. Creo que has dicho Trump y querías decir Bernie Sanders, que tuviste esperanzas en que ganase Bernie Sanders y sí, pero no sé si iluso, es que creo que un sistema como el norteamericano vive sobre un espejismo, se construye sobre un espejismo que consiste en hacer creer a los ciudadanos que cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Y el sistema cada cierto tiempo se cuela a alguien en esas fisuras para convencer de que es verdad, ¿no? Pero es un sistema tan perverso que si no has estudiado en Harvard y tienes digamos una situación económica multimillonaria, eres incapaz de mantener y de sostener una campaña electoral, ¿no? Así que cualquier norteamericano puede ser candidato a presidente. En teoría solamente necesitas haber nacido en Estados Unidos y haber residido 14 años allí. Pero nadie se cree eso. La prueba está en que Hillary Clinton es la mujer de Bill Clinton, que George Bush era el hijo de otro presidente, ¿no? Y que así los que han ido entrando primero tienen un respaldo económico absolutamente formidable, es el caso de Donald Trump, o bien simbolizan en algo la necesidad de sostener ese sistema, como sucedió en el caso de Barack Obama, ¿no? Así que, pero es difícil, ¿no? En todo caso, un país tan atractivo como... Porque luego los Estados Unidos es capaz de concentrar lo peor de los seres humanos y lo mejor de los seres humanos, ¿no? Es una cosa muy llamativa, ¿no? Y el país del espectáculo, del cine, del gran espectáculo internacional en que se ha convertido el cine. El show business. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos.
mientras haya luz, y párpados capaces de distinguirla mientras haya luz. Celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Mientras estamos muy distraídos con todas las noticias que nos llegan de Estados Unidos y que ocupan las portadas de los periódicos, pero sabéis que hoy arranca la cumbre del clima de Marrakech, en la que los países ricos deberían apoyar a los países pobres. Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, muy buenos días. Hola, buenos días. Mario, ¿qué es lo que nos jugamos en esta cumbre del clima? Bueno, nos jugamos ni más ni menos que el futuro, porque en esta cumbre del clima debería entrar en vigor el Acuerdo de París. Y hay una parte importante en el acuerdo, efectivamente, que es la solidaridad interterritorial. Hay 100.000 millones de presupuesto de fondo verde para que todos los países avancen hacia un escenario 100% renovable y libre de emisiones, y todavía, como pasa con los refugiados o pasa con otro tipo de temas de gran calado, pues los países están mirando para otro lado. De hecho, por ejemplo, España ni siquiera ha ratificado el acuerdo, lo cual es patético y lamentable, pero la cumbre de Marrakech es tanto más importante que la de París porque es el punto de arranque hacia un cambio en el modelo económico a nivel global. Tenía el Acuerdo de París como fin último que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. ¿Las medidas que se aprobaron lo pueden evitar de verdad? No, en absoluto. Eso ya se quedó claro en el Acuerdo de París. Con los actuales compromisos de los países, la temperatura a final de siglo se situaría en 3,4 grados, 3,5. Como hay revisiones cada 5 años, evidentemente los países van a tener que ir aumentando su grado de compromiso. De hecho, por ejemplo, en España las emisiones en los últimos años han incrementado y ha habido una mayor utilización del carbón frente a las renovables, que van en el sentido contrario al Acuerdo de París. Esto pasa en muchos países del mundo. Por lo tanto, a día de hoy, con el acuerdo firmado, no conseguimos que la temperatura esté por debajo de 1,5 grados a nivel global. Oye, ¿y se espera que sea una cumbre muy, por lo menos, con un nivel de presencia de líderes internacionales? Creo que hay 43 jefes de Estado, 32 jefes de gobierno, muchos de países africanos que han confirmado su presencia. Sí se espera que sea una cumbre importante, ¿no? Es una cumbre importante, ya digo, porque ha habido el proceso de ratificación del Acuerdo de París ha sido muy rápido, más de lo que se esperaba. Inicialmente la cumbre de Marrakech iba a ser muy técnica, como un pasito más, como fue la cumbre de Lima previa a la de París. Pero es verdad que al haberse cumplido ya las condiciones para la ratificación, en donde han firmado países como China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, etcétera, pues ha cogido un perfil político muy grande, sobre todo en el ámbito africano y pues quizás en el ámbito no europeo. Y bueno, esto lo que permite es pues una cumbre de un calado político. Sería recomendable incluso que hubiera líderes políticos, jefes de Estado de la Unión Europea, para ver si pudiera retomar el liderazgo que perdió en la cumbre de París. Pero de momento no se les espera. Hablabas del gobierno español que ni siquiera ratificó ese acuerdo. Hay 100 países de todo el mundo que lo han ratificado, pero la desidia del gobierno español es una cosa. ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis la entrada del nuevo gobierno, los ministros que ahora van a tener que abordar estos temas? Pues mira, yo lo definía con un viejo refrán castizo, que para este viaje no hace falta alforjas. Es decir, es más de lo mismo. A la vez que se estaba aprobando, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con Canadá, un gobierno en funciones se negaba a hacerlo, a ratificar París. Tiene una escasa priorización en torno al tema climático. Está por ver el nuevo ministro de Industria qué planteamiento hace, por ejemplo, con las renovables, pero somos bastante pesimistas con el rol de España en el ámbito climático. Bueno, de Marrakech creo que tiene que salir una hoja de ruta para movilizar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a países vulnerables. ¿Es así? Sí, ese fue el acuerdo que se estableció fundamentalmente para procesos de adaptación y mitigación en países muy vulnerables y que no tienen capacidad tecnológica o económica para hacerlo, pero de momento hay una actitud bastante remisa a la hora por parte de los países a la hora de poner el dinero. Somos en esto también pesimistas, es decir, las experiencias con el protocolo anterior, el protocolo de Kioto, fueron bastante negativas y de momento nadie ha puesto un euro, si me permites la expresión. Por lo tanto, está por ver
qué mecanismos se van a utilizar y en qué se va a invertir. Lógicamente, para nosotros se debería invertir en un escenario energético y una economía descarbonizada basada en renovables, pero le puede dar por invertir en captura y almacenamiento de carbono o energía nuclear, con lo cual sería hacer un pan con unas tortas, ¿no? Por lo tanto, está por ver en cómo se usa ese dinero y si se va a poner. De momento no hay nada en el fondo común. Dice María José ahora en Twitter, estaba diciendo, nos estamos cargando el planeta, nadie está haciendo nada para evitarlo. Bueno, hay gente que sí. Mario Rodríguez, muchísimas gracias, Mario, como siempre, por atender esta llamada a Greenpeace. Muy buenos días, mucha suerte. Gracias, ha sido un placer. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Que es muy relevante esta reunión, esta cumbre del clima que se va a celebrar en Marrakech para ver la forma en la que los países ricos deberían apoyar a los países pobres en esa adaptación, en la defensa del clima, aunque tenemos pocas expectativas, aunque tenemos pocas esperanzas en que vaya a cambiar algo, pero es que cada vez es más tarde. Es increíble la desidia con la que los gobiernos están mirando a esta importantísima crisis. No lo sé, yo después de escuchar, algún día tendremos que mirar atrás y ver quiénes fueron los responsables de toda esa desidia, ¿no? Hay más que acordarse de Mariano Rajoy presumiendo de los conocimientos y la cualificación de su primo para hablar del medio ambiente, ¿no? Y del cambio climático. En fin, una absoluta vergüenza. Bueno, el caso es que precisamente ayer Jordi Évole entrevistó a Naomi Klein. Sabéis que Naomi Klein es una de las grandes críticas contra el neocapitalismo. Y Naomi Klein criticó incluso las políticas de austeridad de España, entre otras cosas porque en España, que impulsó todo un sector de energías renovables alternativas que fue modélico, considerado modélico en muchos países del mundo, llegó a ser incluso una bandera, referencia para Estados Unidos. El propio Barack Obama en alguna conferencia citó como ejemplo de desarrollo de las nuevas energías alternativas a nuestro país. Bien, pues le preguntó Jordi Évole, ¿qué le parecen las adaptaciones? ¿Qué le parece cómo España se está adaptando al cambio climático como está? Y dijo Naomi Klein, dijo, las políticas de austeridad están terminando con las esperanzas que se puso sobre este país. Spain, yeah. So Spain is, to me, it's one of the very strongest examples of how the logic of austerity is an attack both on people and the planet.
Decía Naomi Klein, una de las grandes líderes antiglobalización, y decía: España es uno de los ejemplos más claros de cómo la lógica de la austeridad es un ataque a la gente y un ataque al planeta, ¿no? ¿Qué más nos va a hacer falta? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para ver las consecuencias de lo que están provocando nuestras industrias, nuestra política industrial y nuestro falso desarrollo? Bueno, en efecto, la cumbre del clima que arranca en Marrakech la trataremos de seguir, a ver de qué manera podemos ir separando, como quien separa los juncos para asomarse, ir separando la información, ahora muy centrada en otros asuntos, pero a ver de qué manera podemos ir haciendo un hueco para que no se nos olvide lo que está ocurriendo, ¿no? Porque mientras tanto ya os decíamos, insistimos, las dos caras de América, portada del periódico La Razón también. I am with Madam President, dice el FBI exonera a Clinton, a pocas horas de acudir a las urnas recibe un espaldarazo al archivarse el caso de los correos confidenciales. Hillary Clinton reuniendo apoyos en las últimas horas, apoyos que tampoco imaginaba, que tampoco sospechaba de los colectivos latinos que de pronto han visto que Donald Trump se puede convertir de verdad en presidente de gobierno. Luego se producen paradojas, nos contaba Ana Pastor desde allí, se producen paradojas como ver a una clase latina defendiendo a Donald Trump, clase obrera latina, defensores de Donald Trump. Pero bueno, estas cosas que se dan en política, ¿no? Las dos caras de América, dice el periódico La Razón. La ajustada competición entre Hillary y Trump ha dividido a la sociedad americana. El último domingo antes de la cita con las urnas en Estados Unidos, los candidatos emplearon a fondo para convencer al 15%, un 15% de electores indecisos. Clinton apostó por movilizar el voto hispano, despreciado por su rival republicano, mientras Trump lanzó una ofensiva en los feudos demócratas, donde las encuestas predicen un ajustado resultado. El mundo, entre tanto, aguanta expectante el resultado. Buenos días, Resistencia. Preocupación por la política exterior de Trump, pero si los demócratas han seguido el hilo marcado por los republicanos, si a la anterior administración le debemos no sé cuántas guerras, entre otras cosas que se bombardease a destajo Libia, de la cual ya nadie habla. Miedo cualquiera de que los dos salga. Venga, feliz lunes. Es un poco lo que decía, siempre la política internacional de los demócratas ha sido tan agresiva o más que la de los republicanos, tanto que han iniciado conflictos. Bueno, la mitad de Oriente Medio se lo debemos, aunque digamos que George Bush fue el detonante. Pero La Vanguardia dice también: el FBI decide no acusar a Clinton en víspera de las elecciones, espaldarazo a la candidata demócrata que quiere bloquear cualquier posibilidad de que Trump llegue a la presidencia. El caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton ha vuelto a sacudir la campaña electoral a 24 horas de las elecciones, y esta vez por la decisión del FBI de no imputar a la candidata demócrata por el envío de emails secretos a través de direcciones privadas durante su etapa como secretaria de Estado de Obama. Mientras tanto, también las batallas paralelas de Raqqa y Mosul. Estados Unidos ha dado el visto bueno, la administración Obama, y colabora con armamento y asesores en la operación Ira del Éufrates, liderada por milicias kurdas para recuperar Raqqa, la capital siria de Estado Islámico, que es además la fotografía de portada que lleva hoy La Vanguardia, la imagen de portada de La Vanguardia. También el PSC cierra filas antes de afrontar el pulso con el Partido Socialista, de esta tensión que se vive entre el PSC y el PSOE, dice. Iceta defiende que reconocer Cataluña como nación no ataca la unidad de España, y la gestora socialista recupera figuras castigadas por Sánchez, dice el periódico La Vanguardia. Por cierto, que lleva una noticia: Colau quiere repetir otro mandato como alcaldesa de Barcelona. Ada Colau, atentos, porque se está colocando mucho el foco sobre su posible salto a nivel nacional. De momento todo especulación, pero si se produjese un cierto vacío en Podemos, y como las tensiones que se respiran en las últimas horas, pues
forman parte también de una realidad que se vive hoy, mañana y pasado. Creo que es pasado, son 3 días o 2. Se celebran estas elecciones primarias en la Comunidad de Madrid para elegir a los líderes de Podemos en la Comunidad de Madrid. Esto que ha sido salpicado por todo el debate de el piso de Ramón Espinar, etcétera, 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 ¿no? Que, por cierto, Irene Montero culpó de esa filtración a Cristina Cifuentes, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. Son unos documentos que están, entiendo, protegidos por la Ley Oficial de Protección de Datos y que solamente ha podido aportar la Comunidad de Madrid o Ramón Espinar. Y a ver si va a ser que, además del señor Cebrián, es a la señora Cifuentes a la que no le gusta Ramón Espinar. Muy preocupada. Que con normalidad democrática los ministros de este gobierno manos tijeras, pues bueno, rindan cuentas como deben haberlo hecho y como deberían haberlo hecho los que estaban en funciones durante todo este tiempo. Sí, porque mientras tanto también se ha producido esta renovación de ministros y vemos el traspaso de poderes entre los que se van y los que llegan. Los que se van con cierta nostalgia. Decía Jorge Fernández Díaz que han sido 4 años, 5 muy intensos y que se va con nostalgia. Han sido casi 5 años de trabajo en esta casa y yo quiero agradecer públicamente una vez más al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que tuviera, en fin, la confianza que tuvo en mí cuando hace ahora, pues yo esta mañana veía por televisión la jura y promesa de los nuevos ministros y no quiero ocultar que he sentido pues una cierta nostalgia, ¿no? Sí, como nosotros. También gran nostalgia sentimos, sí. Bueno, el caso es que fue el ministro saliente, muy criticado también por Íñigo Errejón, decía Jorge Fernández Díaz, dice, pues tenía que haber comparecido en el Congreso, porque si no, lo que nos queda no es más que esto. Y sale fundamentalmente el señor Jorge Fernández Díaz, que es un señor que nos avergonzaba a todos los españoles. Es un señor que, si se demostrara, nosotros le pedimos que viniera al Parlamento a explicárnoslo, para que nos sacara de duda, pero no vino, debió considerar que eso no es obligación de un ministro. Es un señor que, si se demostrara, habría estado utilizando recursos de todas y de todos para que funcionarios públicos espiaran, hostigaran y fabricaran dosieres contra representantes de partidos políticos diferentes. Sí, mucha tensión en torno a Fernández Díaz, aunque el gobierno pretende presentar una imagen más moderada. Dice ahora el nuevo portavoz del gobierno que no es precisamente alguien a quien acompañe la fiesta, y decía el nuevo portavoz del gobierno que Mariano Rajoy les ha dado una instrucción directa para que haya mucho diálogo, pacto y consenso. Insisto, ha sido una reunión muy grata en la que el presidente del gobierno también se ha referido a la necesidad de hablar mucho, de dialogar mucho, de pactar mucho, de consensuar mucho. E incluso dijo que el gobierno también convoca el Pacto de Toledo. Se ha debatido la próxima convocatoria del Pacto de Toledo, el presidente ha instado a que se haga, y también a la convocatoria del diálogo social. Así que, en fin, esa es la legislatura que se nos anuncia, aunque hay muchas dudas de cuánto durará esto. Decía Alberto Garzón, la legislatura durará por lo menos un año. Hay quien cree que va a ser larga, que parece muchas dificultades en el horizonte, pero que el gobierno va a tratar de explicarlo, en fin, va a tratar de extenderlo lo más posible. Mariano Rajoy va a chantajear de forma permanente a Partido Socialista y Ciudadanos con un dilema, el dilema de o me apruebas estos recortes o me apruebas estas leyes o vamos a elecciones, y creo que eso puede asustar mucho al Partido Socialista y a Ciudadanos, de tal forma que se vean plegados a esa exigencia del Partido Popular, y eso podría alargar mucho la posible investidura. Creo también que el Partido Socialista no ha iniciado una operación de descabezamiento de Pedro Sánchez para evitar terceras elecciones y facilitar un gobierno del PP para que en marzo tengamos elecciones. Creo que el Partido Socialista tiene claro que el gobierno de Mariano Rajoy va a ser un gobierno al menos de un año. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas.
Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pero además de las portadas, de los periódicos, también a través de este hashtag, hoy, trampeando la cafetera, con Trump, trampeando la cafetera, a través de ese hashtag también enviáis noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco, porque, insisto, hay diferentes maneras de participar en el programa. El propio hashtag tiene como objeto que la gente no solamente proponga temas, porque caben los que caben, sino también utilizadlo para que tengan visibilidad ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, para tuitear utilizando ese hashtag que tiene mucha visibilidad. También está el número de teléfono 627-002-002 con los mensajes de audio. También podéis pasar a formar parte de los diferentes grupos. Hoy, por cierto, el hashtag trampeando la cafetera es un hashtag que le debemos al grupo hashtag a Elena Sweet Toxic Doll. Bueno, y a través de este hashtag también nos podéis hacer llegar temas que va recogiendo María para introducir aquí en el programa, María. Sí, como decimos, esto es la agenda de la cafetera y muchas veces no coincidimos con la agenda setting. En este caso yo creo que seguramente sí, porque es el caso de Zapata, que es trending topic ahora mismo en Twitter y seguramente sea algo de trascendencia a nivel estatal. Terminará en las portadas, ya verás. Sí. Pero bueno, igualmente nos dice Vladimir693, nos dice, y a todo esto hoy se juzga a este señor por unos tweets. Él lo explica al diario.es y dice que este concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, se enfrenta este lunes a 3 años de cárcel por un tuit de hace 5, extendido en redes sociales el día que tomó posesión. Y explican que Pedraz archivó la causa 3 veces, 2 jueces considerados afines al PP la reabrieron otras tantas y la Fiscalía no aprecia delito. Entonces veremos qué sucede y si a lo mejor se tiene que enfrentar a lo mejor incluso a otro juicio, pero bueno, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Sí, y esto es interesante esto que dices, porque con frecuencia surge algún reproche en el programa de alguien que dice: oye, es que para no hablar de la agenda setting habéis centrado el programa, por ejemplo, en el caso de Zapata. Claro, es que hay muchas formas de afrontar el caso de Zapata. Hay una forma de afrontarlo como lo afrontaría el periódico La Razón y otra forma diferente, dice, bueno, es la agenda setting relativamente. Colocar el foco para denunciar el abuso que ha supuesto este caso sostenido, porque uno podía criticar o no el tono empleado,
pero a partir de ahí la vergüenza que se ha producido, el asedio que se ha producido en torno a este tema, alguien tiene que denunciarlo también, cuando además va a acabar en las portadas de los periódicos, ¿no? Por lo tanto, ojo, una cosa es que lleven el mismo título y otra que pertenezca a la agenda setting, que es el enfoque que querrían los medios de comunicación para sus portadas. Se puede romper la agenda setting utilizando el mismo tema, simplemente cuestionando el enfoque, ¿no? Así que a veces cuidado, porque son temas que siendo de enorme interés para los grandes medios, pero también presentan otras lecturas, ¿no? Perdón. El llamado framing, ¿no? Que depende del enfoque que hagas de diferentes noticias y de dónde pongas el foco. El caso de la huelga de deberes también puede ser un tema de agenda setting, pero que os quiero mostrar, digamos, otras dos caras de la moneda, ¿no? @micarodri nos dice: es muy grave que otra vez se criminalice a profesores, deberíais debatir el tema en el programa. El Mundo ha publicado hoy, dice: los profesores se rebelan contra la huelga de deberes, dicen que es un disparate y piden a las familias que no la secunden. El gobierno también está a favor de esta idea porque dice que es una muy mala idea, porque demuestra la desconfianza en el profesorado. Hemos visto, y lo habréis visto en todos los telediarios, que este fin de semana ya se estaban convocando, pues digamos, una huelga de deberes para hoy, ¿no?, por parte de una asociación de padres y madres. Y sí que es verdad que se intentaba a lo mejor dar solamente una cara de la moneda. Sin embargo, los profesores no están a favor de esta huelga de deberes, y habréis visto también una carta que envió una maestra en Facebook, y la han recogido muchos medios, y decía: hagan huelga para que inviertan dinero en calidad educativa, no por los deberes. Publicaba así en su cuenta de Facebook, como digo, una carta en la que invitaba a hacer huelga para mejorar lo que son las condiciones del sistema educativo. Cuestiona los continuos cambios en las leyes de educación, la falta de medios que tienen también los profesores y las elevadas ratios. Lo que venía a decir era que muchas veces a lo mejor se mandan muchos deberes también porque decía: a lo mejor tengo 25 alumnos y no puedo, digamos, hacer pues algo tutorizado uno por uno, y muchas veces pues se caen en ciertos errores, que es mandar muchos deberes. Pero digamos que el framing, en este caso, hay muchas maneras de tratarlo y hay que tener muchos condicionantes en cuenta para tener una opinión sobre esta huelga de deberes, ¿no? Luego Turquía. Óscar, que es @osbosa, nos envía un tema que nos habéis enviado muchos de vosotros, y es lo que está ocurriendo en Turquía. ¿Os acordáis que hace un tiempo pues salió también en todos los telediarios el, digamos, golpe de Estado en Turquía, el llamado golpe de Estado? Ahora lo que está pasando es que, dicen, el Partido Democrático de los Pueblos, la formación de la izquierda procurda y el tercer mayor grupo del Parlamento turco, con 59 escaños, anunció que suspende su trabajo en la Cámara de Diputados en protesta por la detención de 12 de sus diputados. Es decir, que el gobierno de Erdogan ha anunciado la detención de 12 de sus diputados de este partido de izquierdas, lo informa EFE, y veremos qué sucede. Blackstone 13 es ahora también trending topic, y nos lo envía Andreu Romaní, y es porque el equipo de Botella regaló al fondo buitre Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales. Este tema está siendo ahora mismo trending topic, y lo está siendo porque también lo están comparando un poco con la ética del caso de Ramón Espinar, y se está formulando un debate bastante interesante. Y para finalizar, quería finalizar con un tema que es el tema de refugiados, pero no es un tema baladí, porque nos hemos levantado con varias noticias hoy. Rechazo, agresiones e incertidumbre, la nueva vida de los refugiados de Calais. Esto nos lo enviáis varios de vosotros, y es una noticia de Público.es que dice que tras el desmantelamiento de la jungla de Calais, o Calais, como lo queráis llamar, cerca de 6.000 inmigrantes han sido realojados en centros de acogida por toda Francia. Sin embargo, dicen, con la esperanza de obtener el asilo, deberán hacer frente al desprecio de parte de la población local. Es decir, veremos cómo viven el después de vivir en Calais. Al mismo tiempo, Ángel Trianero nos envía una noticia de Infolibre que nos anuncia de que una fragata de la Armada Española rescató este domingo a 578 migrantes frente a las costas de Libia, porque siguen viniendo. Llegaron 394 hombres, 101 mujeres y 83 niños que trataban de llegar a Europa. La fragata, como nos explicó también Óscar Camps en varios programas, no se destina a esto mismo, ¿no?, al rescate de refugiados, sino es una armada que lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo central. Y volviendo a Óscar Camps, me remito a un tuit que publicó y que dice: creo que debería volver a ver al Papa y pedirle, además de apoyo, financiación para Proactiva Open Arms. El 3 de noviembre también nos hacía llegar que había 240 ahogados
junto con los 30.000 de momento, decía, en esta década, son el bonito legado que dejaremos a nuestros nietos para la historia. Desde aquí no olvidamos. Es que estos sí son las noticias que se producen, pero que no ocupan el espacio que merecen. Y fijaos, esa información es trending topic en este momento. El equipo de Botella, de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, la mujer del expresidente Aznar, el equipo de Ana Botella regaló al fondo buitre Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas recalca que los inmuebles no vinculados a los 1.800 pisos en venta, dice, pasaron de 76 a 89 sin que eso repercutiera en el precio final. 11 garajes, 2 trasteros conformaron aquella propina de 300.000 euros al fondo buitre. Y todavía hay quien lo coloca en el mismo tono, en el mismo espacio que la información sobre el piso de Ramón Espinar. Algo debería hacernos reflexionar. Eso está en la portada de Infolibre en este momento. En la portada de eldiario.es nos encontramos San Antonio, el laboratorio del futuro latino de Estados Unidos, y también la crisis de las pensiones lleva al gobierno a barajar fórmulas extremas para sostener el sistema. En público.es, Sánchez ultima una intensa campaña con la militancia del PSOE para ir a las primarias. Dice público.es, nos lo encontramos, y hoy os recomiendo un editorial del periódico El País que dice: el lenguaje del odio debe desaparecer de la política. Prolifera en la política el lenguaje del odio, lo hace en España y fuera de ella, en las redes sociales, los platós de televisión, las emisoras de radio, en la calle, también por desgracia en los parlamentos. Dice: el disenso es la condición de posibilidad para iniciar un diálogo y la escucha, el prólogo de una conversación responsable. En una sociedad abierta, el enemigo no es quien piensa de otra manera o nos quiere convencer con sus argumentos, sino quien quiere destruir el diálogo y la mera posibilidad de discrepancia legítima. Lo dice el periódico El País. En fin, escuchas La Cafetera. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Sí, pero siempre tenemos un recuerdo para nuestro menudo tierno. Buenos días, maese. Ay, cómo me duele el jingle todavía. Una pregunta. ¿Ya sabe usted quiénes pagarán los problemas de inseguridad jurídica que nos han proporcionado las políticas peperas respecto a las renovables? Porque claro, las empresas lo tirarán a juicio. ¿Quién pagará? ¿El amigo Soria? ¿Los peperos? Ahí va. Todas las mañanas conecta y opina tú también. Bueno, así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias de corazón a todos por este esfuerzo que hacéis a primera hora de la mañana, por conectaros aquí en directo al programa, y también después tantas y tantas personas que se lo descargan a continuación, nuestros expatriados, emigrantes, en fin, gente maja, gente estoica. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias a la comarca del Maestrazgo, de verdad recibo con muchísimo cariño ese nombramiento y lo llevaré con responsabilidad, como todo poder conlleva una responsabilidad. Así que muchísimas gracias, fue un momento muy bonito, muy divertido, de verdad, encontrarme además con amigos, tener la oportunidad de escaparme de Madrid 48 horas, aunque fuera solamente, pero encontrarme allí con Marisa, con Edu, con Alberto Salesa, poder tomarnos un quesito. Yo me he traído un quesito de Tronchón. Sabéis que el queso de Tronchón, que es un pueblecito que está muy cerquita de Castellote, está como 40 minutos cerca de Castellote, pero recorriendo las montañas. Bueno, es que me he traído un montón de historias, la verdad es que os tengo que contar un montón de cosas. Resulta que era un pueblo en el que terminaba la carretera, y además una carretera bastante dificultosa, así con muchísimas curvas. Entonces, digamos que gracias a ese aislamiento, ahora menos porque ya tiene otras formas de acceso, pero gracias a ese aislamiento se ha conservado bastante bien. Es un pueblo muy bonito. Además han hecho muchas políticas de rehabilitación, ¿no? Y en ese pueblo se fabrica un queso que es el queso de Tronchón, muy conocido, que sale en el Quijote. El propio Don Quijote ofrece unos trocitos de queso de Tronchón y vino en el camino. Bueno, pues estando por allí, me cuentan que hace unos días
una finca de 300 hectáreas, perdida en medio de la nada por la zona, descubrieron una de las mayores plantaciones de marihuana de todo el país y lo descubrieron desde helicópteros. Y entonces resulta que la dueña de una masía, que había puesto como una casa rural, que era una tapadera porque tenía allí un laboratorio, había montado la mayor infraestructura de marihuana de toda la zona. Digo, vamos, como para irte de acampada y encontrarte con eso en medio de la nada, como si estuvieras... Bueno, se ha montado un lío, claro, no se habla de otra cosa por allí, por la zona. Estas cosas solo pasan en la comarca, en el maestrazgo, porque claro, te encuentras con esos territorios grandes y grandes. En fin, bueno, Enfermeros Alesa, que nos veremos prontito otra vez por allí. Muchísimas gracias de verdad por este fin de semana y muchísimas gracias a los oyentes que se acercaron a este acto, tan generosos, tan majos, tan amables. Como me gusta de verdad encontrarme con los oyentes. Es verdad que tenemos que hacer un encuentro para desvirtualizarnos. Bueno, un abrazo, cuidaos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Mañana volvemos. Adiós. Adiós, Mary. Gracias. Buen lunes a todos. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.